Parte 1. La noche en que no me miró. La primera vez que volvió a la ciudad, yo lo reconocí por el paso. Ni siquiera por el olor, ni por la voz, ni por la cicatriz pequeña que tenía junto a la boca y que yo conocía tan bien porque alguna vez la besé cuando todavía creía que el amor servía para cerrar heridas viejas. No, lo reconocí por la forma en que caminaba. Recto, seguro, como si cada baldosa del suelo le debiera obediencia. Y aún así, pasó junto a mí como si nunca me hubiera sostenido en una madrugada de sangre, humo y promesas rotas. Como si nunca me hubiera mordido el cuello con el pulso temblándole. Como si la marca que todavía me ardía debajo de la piel fuera un error mío, y no una promesa que él me dejó tatuada con los dientes. Mi nombre es León Cárdenas, soy Omega, tengo 28 años, y la noche en que Adrián Fuentes caminó a mi lado sin reconocerme, entendí que hay abandonos peores que una despedida. Los abandonos donde el otro sigue vivo, respira, se mueve, te huele, y aún así decide no voltear. Pasó en el Palacio de Justicia de Santa Valeria, una construcción vieja de piedra clara y vitrales sucios que de noche parecía más iglesia que tribunal. Yo estaba ahí porque trabajo restaurando vestuario escénico para el Teatro Municipal y nos habían pedido recuperar unos estandartes ceremoniales para un acto cívico asquerosamente elegante, de esos donde los políticos usan palabras como honor, orden y estabilidad mientras el resto del mundo sigue cobrando por quincena. Llevaba 3 horas cosiendo flecos dorados a una tela que odiaba cuando lo vi entrar. Primero llegaron los escoltas, luego 2 asistentes con carpetas, después una mujer del gobierno estatal, perfumada hasta el cansancio. Y detrás de todos ellos, Adrián. 6 meses sin verlo. 6 meses oliendo cada mañana la ausencia podrida que deja un vínculo cuando el cuerpo del otro se arranca de tu vida sin haberte explicado por qué. Y ahí estaba. Más delgado, más duro, traje oscuro, cabello peinado hacia atrás, la misma boca seria, los mismos hombros que alguna vez fueron lo único en el mundo capaz de bajarme el pulso. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. La marca en mi cuello se encendió. No como dolor, como reconocimiento. Ese impulso animal, primitivo, humillante, que te recuerda que ciertas partes de ti siguen creyendo en alguien incluso cuando el resto ya entendió que fue un pendejo. Levanté la vista. Adrián pasó a menos de 2 metros. Y no me miró. No bajó la velocidad. No se tensó. No dejó que la respiración le cambiara. Nada. Fue ese nada lo que me destrozó. Porque si hubiera parpadeado raro, si me hubiera esquivado, si hubiera mostrado una sola grieta, yo habría sabido que al menos la historia seguía viva en él de alguna forma. Pero no. Caminó junto a mí con la limpieza brutal de un hombre entrenado para matar cualquier gesto antes de que nazca. Como si yo fuera un técnico más, un trabajador más, un desconocido con hilo rojo en los dedos. Me quedé inmóvil, con la aguja en la mano, el fleco a medio coser, la respiración rota. Y detrás de mí, la encargada del protocolo murmuró. Ese es Adrián Fuentes. Dicen que viene directo de la oficina del fiscal. Es el nuevo asesor especial del gobernador. Asesor especial. Hace 7 meses era comandante de la unidad de delitos esenciales. Hace 7 meses dormía conmigo. Hace 7 meses me llamaba mi Omega con esa voz bajita que nunca usaba delante de nadie. Hace 6 meses desapareció sin despedirse. Y ahora era eso. Un hombre con traje, guardaespaldas y una habilidad impecable para fingir que yo no existía. No corrí detrás de él. Quise. Dios sabe que quise. Pero hay humillaciones que el cuerpo entiende tan rápido que te dejan congelado antes de que el orgullo pueda armar una escena. Esa noche terminé el trabajo con las manos temblando. Me pinché 3 veces. Manché un borde con una gota minúscula de sangre y tuve que empezar otra parte desde cero. Nadie lo notó. O si lo notaron, nadie dijo nada. En lugares así la gente aprende a no meterse con la cara de dolor ajeno si viene bien peinado. Volví a mi departamento caminando. Llovía. No fuerte, esa lluvia molesta, delgada, que parece más humedad que tormenta. Subí las escaleras del edificio viejo donde vivía solo desde que Adrián se fue. Entré. Cerré con 2 vueltas. Dejé las llaves en el plato azul de la entrada, el que él había comprado en una feria de artesanías porque decía que toda casa necesitaba un lugar digno para las llaves. ¡Qué ironía! Fui directo al baño. Me miré al espejo. La marca seguía ahí. No visible para cualquiera, no como una mordida reciente. Pero yo la conocía, la sentía, la veía incluso cuando la piel parecía normal. Un calor breve, casi fantasma, en la parte izquierda del cuello. Me toqué esa zona con los dedos. Todavía respondía, todavía lo reconocía.
Y ese fue el momento exacto en que entendí lo más triste de todo. El problema no era que Adrián me hubiera olvidado, el problema era que yo seguía cargando un vínculo activo con alguien que ya había aprendido a caminar a mi lado como un extraño. Esa noche no dormí. Saqué una caja de cartón del closet. Adentro guardaba todo lo que no tuve valor de tirar cuando se fue. Una foto instantánea donde salíamos despeinados en una feria del puerto, un encendedor verde que nunca funcionó bien, 2 notas de súper escritas con su letra y una cadena plateada rota que me regaló en nuestro segundo aniversario porque, según él, las joyerías venden cosas muy pretenciosas y yo quería darte algo que no pareciera comprado por un idiota con dinero. Saqué también la carta que nunca abrió. Porque sí, claro que le escribí. La noche que desapareció, la semana siguiente, el mes después nunca respondió. Y aún así, durante medio año, una parte de mí siguió inventándole razones nobles. Secuestro, amenaza, misión encubierta, todo menos la verdad obvia. Que tal vez había decidido soltarme sin el valor de hacérmelo de frente. Pero después de verlo caminar así, impecable y ajeno, ya no pude seguir mintiéndome igual. Entonces hice lo que no había hecho en 6 meses. Abrí la carta más larga, la del tercer mes. Y la leí en voz alta. No completa, solo la primera línea. Si vas a romperme, al menos ten el valor de dejar de vivir como si nada mientras yo todavía llevo tu marca. Me reí. Una risa seca, horrible. Porque, al parecer, el muy desgraciado sí había aprendido exactamente a hacer eso. Y yo seguía atrapado en la versión anterior de nosotros. Pero para entender por qué me dolió tanto esa noche, primero tienes que entender quién era Adrián antes de volverse el hombre que pasó junto a mí como si jamás me hubiera elegido. Y para eso hay que volver al incendio. Porque siempre hay un incendio. Aunque no se vea. Parte 2. El hombre que me sacó del humo. Conocí a Adrián la noche en que el Teatro Calderón casi se vino abajo. No se incendió completo, no explota así la tragedia en la vida real. Primero fue un cortocircuito en el sistema viejo de luces, luego humo detrás del escenario, luego una carrera torpe de técnicos, tramoyistas, actrices llorando por los vestuarios, 2 alfas de seguridad estorbando más de lo que ayudaban y un director histérico gritando «Salven los archivos», como si los archivos respiraran. Yo tenía 23 y trabajaba ya para el taller de vestuario del teatro, aunque todavía cobraba como si apenas estuviera aprendiendo a coser botones. Estaba arriba, en la bodega textil, tratando de bajar 2 cajas de trajes antiguos cuando el humo se metió por la escalera lateral y me dejó ciego de un golpe. No me asusta el fuego. Me asusta no ver la salida. Eso es importante. Porque hay miedos que no vienen del presente. Vienen de una memoria vieja, tonta, enterrada tan hondo que a veces uno ni la recuerda hasta que el cuerpo la saca por la garganta sin pedir permiso. Yo tenía 9 años cuando me quedé encerrado en una cámara de almacenamiento del taller de mi abuelo durante un apagón. Nadie tardó más de 15 minutos en sacarme, pero el cuerpo no mide esas cosas con reloj. Las mide con terror. Así que aquella noche en el Calderón, cuando el humo me tapó la salida y la luz de emergencia se volvió una mancha roja inútil. El pecho se me cerró antes de que pudiera hacer algo inteligente. No sé cuánto tiempo estuve tosiendo en el pasillo de servicio, ni cómo terminé sentado en el suelo, abrazando una caja de sombreros isabelinos como si eso sirviera de algo. Solo recuerdo una voz. Oye, no cierres los ojos. Y luego unas manos. Firmes, rápidas, nada bruscas. Adrián llevaba la chamarra de la unidad de Central, medio rostro cubierto con mascarilla y los ojos más serios que había visto en mi vida. No me preguntó tonterías, no dijo tranquilo, no dijo todo va a estar bien como si la gente que se está ahogando necesitara frases hechas. Me puso un paño húmedo en la boca, me levantó casi a pulso y dijo, «Tú vas a caminar conmigo. No te me sueltes aunque me odies. ¿Entendiste?» Yo asentí como pude. Y así me sacó. No cargándome en plan héroe, guiándome. Marcando el paso con la mano en mi brazo, abriendo ruta entre humo, madera mojada y gente corriendo. Cuando llegamos al patio exterior, me dejé caer de rodillas y me puse a toser como si quisiera arrancarme los pulmones. Adrián se quedó agachado frente a mí hasta que recuperé aire. «Ya», dijo cuando por fin pude respirar sin partirme. «Ya estás afuera». Lo miré todo borroso. «Te odio», murmuré. La comisura de su boca se movió apenas. «Sí, eso dicen mucho cuando lo saco de incendios». Y se fue. Eso debió haber sido todo. Una anécdota, un rescate, un hombre que luego recuerdas cada vez que pasas por un edificio restaurado y piensas, «Ahí casi me muero».
Pero Santa Valeria es una ciudad chiquita disfrazada de puerto importante. Nos volvimos a cruzar una semana después en la cafetería del Mercado Viejo, luego en el teatro, porque la unidad de Central seguía investigando si el cortocircuito había sido accidente o sabotaje, luego una tercera vez, cuando me encontró cargando 2 percheros en la calle empedrada y me quitó uno de las manos sin preguntar. ¿Siempre apareces cuando estoy cargando cosas? Le dije. Solo cuando las cargas mal. ¡Qué caballero! No soy caballero. Soy práctico. Eso fue lo primero que me gustó de él. No la cara, no el cuerpo, la forma de no adornarse. Adrián no coqueteaba como los demás alfas. No se acercaba con esa seguridad inflada que muchos confunden con encanto. Él llegaba como si cada palabra costara lo justo y nada más. Empezamos a desayunar juntos casi por accidente. Yo terminaba turno de madrugada cuando había función. Él salía del turno nocturno en la unidad. Nos encontrábamos en un puesto de tamales junto al malecón. Comprábamos café infame y nos sentábamos a ver la neblina subir desde el agua como si esa costumbre no significara nada. Pero sí significaba. Todo empezaba a significar. Su mano rozándome la espalda al cruzar calles, mi nariz buscando su cuello cuando llegaba oliendo a lluvia y gasolina, las veces que me escribía "ya comiste" sin punto final, como si la preocupación no necesitara puntuación. La primera vez que me besó fue en el taller de escenografía. Yo estaba restaurando un chaleco militar de utilería que alguien había dejado hecho trapo. Adrián apareció al final del turno con una bolsa de pan dulce y una cara de hombre que había tenido el peor día del siglo. «Si me miras así voy a pensar que vienes a arrestarme por crímenes textiles», le dije. Él dejó la bolsa sobre la mesa. «Vengo a ver si todavía existes debajo de todo ese hilo». «Depende. ¿Trajiste azúcar?» «Sí». Le sonreí sin levantar mucho la cabeza. «Entonces sí». Adrián se quedó de pie viéndome trabajar. Yo seguí cosiendo porque ya había aprendido que con él el silencio no era vacío. Era una forma de compañía. En algún momento levanté la vista. Y ahí estaba. Demasiado cerca, demasiado serio, demasiado claro. «Si te beso y me dices que no, voy a tener que cambiar de ciudad por vergüenza», dijo. Yo solté una risa. «Qué bueno. Santa Valeria ya está llena de alfas dramáticos». «León». «Sí, te quiero besar». Eso me gustó tanto que creo que me enamoré un poquito antes del beso. Porque pedir no le quitó intensidad. Le dio dignidad. Asentí. Él me sostuvo la cara con una mano y me besó como si yo fuera una puerta que no quería abrir a la fuerza. Nada me preparó para lo que hizo su olor en mi cuerpo. Cedro, humo limpio, café, piel caliente, y debajo de todo, esa presencia alfa tan contenida que, justo por no aplastar, terminaba llenándolo todo. Con Adrián aprendí 2 cosas a la vez. Que el deseo puede ser tierno y que la calma también puede excitarte. Nos hicimos pareja sin anuncio, una mudanza de cepillo de dientes aquí, una chamarra suya olvidada en mi silla, una llave duplicada, los domingos de mercado, las noches donde llegaba tardísimo y aún así me despertaba con un beso en el hombro solo para decir, «ya volví». La marca vino 1 año y medio después. No la planeamos. No así. Habíamos pasado días horribles por un caso en la unidad. Una red de tráfico estatal estaba levantando omegas jóvenes del corredor sur y usándolos como mercancía biológica para alfas ricos y desesperados. Adrián trabajó 36 horas seguidas. Volvió a casa oliendo a rabia, sudor y una tristeza tan dura que no parecía tristeza. Parecía concreto. Yo estaba entrando en precelo. Nada dramático todavía. Solo más sensible, más abierto a todo. Él me vio en la cocina y se quedó quieto. «No te me acerques si vienes así», le dije. «¿Así cómo?» «Como si quisieras partirle la mandíbula al mundo». Adrián soltó el aire por la nariz. «No al mundo. A 4 personas concretas». Me acerqué de todos modos. Lo abracé por la cintura. Él intentó sostenerse entero. Duró como 10 segundos. Luego me rodeó con ambos brazos y apoyó la cara en mi cuello como si estuviera a punto de desarmarse ahí mismo. «No sé cómo seguir oliendo todo eso y luego venir aquí como si se me hubiera olvidado», murmuró. Yo le pasé la mano por la nuca. «No te estoy pidiendo que se te olvide. Te estoy pidiendo que llegues». Eso fue. El pequeño temblor en su respiración. Mi cuerpo abriéndose más de la cuenta porque ya venía sensible, el suyo reconociendo refugio con demasiada intensidad. La mordida vino desde el amor. Sí, pero también desde el agotamiento, la necesidad y ese punto extraño donde 2 personas ya no distinguen bien entre promesa y sobrevivencia. Me marcó contra la pared de la cocina, con una delicadeza feroz, temblando. Lloré. Él también,
Un poco. Cuando terminamos, se quedó apoyado en mi cuello y dijo algo que yo jamás debí guardar como juramento. Pero lo hice. Mientras tengas mi marca, nadie va a caminar sobre tu vida como si no importaras. Mírame, de verdad mírame. Como no iba a romperme después. Parte 3. El otro Omega. Íñigo no hizo nada malo. Esa es la parte más asquerosa de contar. No era manipulador. No se me metió a la casa. No le mandó mensajes a Tomás a medianoche sabiendo que yo los iba a leer. No me trató con superioridad. No jugó a la víctima elegante ni al Omega inofensivo. Solo existió en el punto exacto donde los instintos de Adrián decidieron reaccionar. Y eso bastó. Se llamaba Íñigo Álzate, curador de patrimonio oral. Omega también, 2 años mayor que yo, bonito sin esfuerzo, de esa manera que no provoca envidia inmediata sino fastidio lento. Porque una cosa es lidiar con alguien escandalosamente bello. Otra peor es lidiar con alguien que parece haber sido educado para no estorbar nunca, y aún así se queda pegado en cada cuarto. Trabajaba con la Fundación Bronce, que financiaba archivos, museos y proyectos de memoria urbana. Ahí conoció a Adrián por un caso de desvío de piezas históricas ligado a la red de tráfico que la unidad de Central llevaba meses persiguiendo. O sea, no fue un enamoramiento de fiesta. Fue peor. Fue trabajo compartido, horas largas, investigación, mismo peligro, mismo agotamiento. Terreno fértil para cualquier desgracia emocional. La primera vez que los vi juntos de verdad fue en el archivo del antiguo Palacio Municipal. Yo fui a entregar unos guantes especiales para manipulación textil. Ellos estaban inclinados sobre una mesa enorme llena de mapas, recortes, fotografías y carpetas selladas. No estaban tocándose, ni cerca, pero cuando entré, el aire ya venía cargado. No de sexo, de ajuste. Eso hacemos los cuerpos a veces cuando alguien aparece con la frecuencia exacta que no pedimos. Adrián levantó la cabeza de inmediato al olerme. Ese gesto sí fue mío. Eso lo sé. Lo vi. Pero también vi lo otro. El pequeño retraso en apartarse del campo escental de Íñigo. La manera en que su alfa estaba demasiado despierto aún estando quieto. La forma en que el propio Íñigo, sin querer, modulaba su respiración como quien intenta no empeorar algo que ya sabe que existe. Nunca antes me había tocado vivir eso desde tan adentro. Porque una cosa es que te pongan el cuerno. Hay rabia clara ahí. El ego sabe bien contra qué patear. Pero esto era mirar al hombre al que llevabas unidos 7 años y entender, con una precisión corporal insoportable, que parte de él estaba reaccionando a otro Omega sin haberlo decidido. Me odié por sentir celos de algo que todavía ni nombre tenía. Adrián actuó impecable, demasiado impecable. Se acercó a mí, me besó la frente, me presentó como si Íñigo no supiera ya perfectamente quién era yo. León restauró las piezas del calderón. Dijo, voz neutra, profesional. Te conté. Íñigo me dio la mano. Tu trabajo es precioso. Qué ganas de que hubiera sido odioso, pero no. Le di la mano también. Gracias. Su olor era raro. Nada explosivo. Más bien de esos que se quedan pensando después. Papel, higo verde, algo tibio, algo melancólico. Un Omega cuya presencia no pedía permiso, pero tampoco reclamaba territorio. No hablé mucho. Me fui pronto. Esa noche, al llegar a casa, Adrián cocinó pasta. Lavó platos. Preguntó por mi día. Hizo todo bien. Yo esperé. A ver si me decía algo. No lo hizo. Y ahí empezó la segunda grieta, no en el deseo, en el silencio. Me encontré con tu curador. Solté cuando ya íbamos a dormir. Adrián acomodó la almohada. Sí. Estamos revisando un lote importante de archivos. Ajá. Silencio. ¿Qué? Dijo, sin voltear todavía. Me quedé viendo su nuca. Nada. No era nada. Era todo. Pero yo todavía no sabía cómo formular la humillación de sentir que el instinto de mi propio alfa se activaba en otra dirección sin que él hubiera hecho todavía nada incorrecto. Las semanas posteriores fueron una maestría en sufrimiento elegante. Íñigo aparecía lo justo, Adrián llegaba cansado de formas nuevas, yo olía la tensión de ambos antes de cualquier reunión donde coincidieran. A veces el vínculo me punzaba cuando él estaba cerca de Íñigo. No por traición física, por conflicto. Porque Adrián también peleaba con ello. Y ese desgaste me llegaba. Lo vi cambiar pequeños hábitos, más duchas al llegar, más neutralizador suave, más cuidado excesivo al tocarme, como si quisiera demostrarle a su propio cuerpo que yo seguía haciendo la elección correcta. Y ahí entendí otra crueldad del amor largo. Cuando el otro empieza a esforzarse demasiado por no perderte,
A veces ya es porque algo se le movió en la dirección equivocada. La noche del jardín, en casa de su madre, fue el punto sin regreso. Después de eso ya no hubo fantasías posibles. Yo lo había visto. No una infidelidad, no un beso, no una mano fuera de lugar. Peor, había visto su alfa inclinarse primero hacia otro omega cuando el entorno se tensó. Y aunque el gesto duró una fracción, eso basta para partir la confianza de un hombre que conoce tu respiración en oscuridad. Quise irme de inmediato. No pude. Porque el vínculo seguía ahí, porque el amor también, porque Adrián, muy torpemente, muy tarde, seguía intentando elegirme con la cabeza aunque su biología ya estuviera haciendo preguntas en otro sitio. Eso fue lo que me atrapó. Si él hubiera sido un monstruo, yo me habría ido antes, pero era peor que eso. Era un hombre decente, profundamente enamorado de mí. Al mismo tiempo, brutalmente alterado por una conexión que no había pedido. Las personas de afuera adoran convertir eso en romanticismo barato. Los vínculos verdaderos encuentran su camino. Lo natural siempre se impone. Quizá tu historia con él solo era de paso. Puras mamadas. No hay nada noble en ver cómo el instinto de quien amas empieza a responder a alguien más mientras tú sigues cargando su marca en el cuerpo. No hay poesía ahí. Hay duelo anticipado, hay vergüenza, hay rabia sin villano claro. Y eso, créeme, es muchísimo más difícil de sobrevivir. Parte 4. Seguir unido no es seguir elegido. A partir del jardín, empezamos a hablarnos como gente que todavía se ama pero ya no sabe si lo correcto es quedarse o empezar a cavar una salida. La primera conversación real fue 3 días después. Yo estaba doblando sábanas en la cama. Adrián llegó, dejó el arma de servicio en el cajón con seguro y se quedó de pie junto a la puerta, como si hasta su cuerpo supiera que ya no le correspondía entrar a cualquier conversación a lo bestia. No quiero mentirte, dijo. Seguí doblando. ¡Qué detallazo! Él apretó la mandíbula. No sé cómo nombrar esto sin hacerte más daño. Pues inténtalo de todos modos. Porque lo que estás haciendo ahorita también es daño. Silencio. Luego, muy despacio. Mi cuerpo lo reconoce. La sábana se me resbaló de las manos. No porque no lo supiera. Porque oírlo lo volvió definitivo. ¿Y tú? Pregunté. La voz me salió más baja de lo que quería. Adrián tardó muchísimo en responder. Yo te amo a ti. Me reí. Feo partido. Qué frase tan inútil para la situación. Es la verdad. Lo sé. Ese es el chiste cruel, ¿no? Que si me amas. Y aún así tu alfa ya se anda volteando a ver otra cosa. Él dio un paso. Yo levanté la mano. No. Se detuvo. Gracias a Dios, se detuvo. Porque si me tocaba en ese momento, yo no iba a poder seguir diciendo nada inteligente. No puedes quedarte parado aquí diciéndome te amo como si eso cancelara la parte donde yo sentí tu cuerpo elegir primero. Seguí. No puedes pedirme paciencia solo porque todavía eres bueno conmigo en todo lo demás. Adrián se pasó una mano por la cara. No te estoy pidiendo paciencia. Estoy intentando entender si esto es algo que se puede controlar. ¿Controlar? Lo miré fijo. ¿Ves? Ahí está el problema. Sigues hablándolo como si fuera una falla técnica. Como si yo fuera una variable lastimada dentro de tu plan de contención. Eso sí le pegó. Lo vi bajar los hombros, no por derrota, por vergüenza. Tienes razón. Odio admitirlo. Pero Adrián nunca fue cobarde para aceptar cuando algo era suyo. Tardaba mucho, sí. Pero cuando llegaba a la verdad, no la maquillaba. Empecé terapia ayer, dijo. Yo parpadeé. ¿Y me lo dices ahorita? No supe cómo decírtelo antes sin que sonara a que ya estaba armando una estrategia para no perderte. ¿Y no lo estabas? No respondió. Esa respuesta también fue sí. Duramos meses en un terreno intermedio. Ninguna persona debería vivir demasiado tiempo ahí. Seguíamos juntos públicamente, en casa, en papeles, en la marca. Pero emocionalmente éramos dos hombres tratando de no derrumbar una estructura vieja mientras por debajo ya estaba cambiando el cimiento. Adrián empezó terapia especializada para regulación de vínculo. Yo también, por mi lado, porque empecé a convertirme en algo que no me gustaba reconocer. Un omega hipervigilante. Escuchaba su respiración al entrar. Le olía la ropa antes de colgarla. Medía silencios, interpretaba microgestos. No porque quisiera volverme paranoico, porque el cuerpo, cuando ha sido desplazado sin ser soltado, desarrolla costumbres espantosas para intentar proteger lo poco que queda. Mi terapeuta, una omega llamada Julia con voz de cuchillo envuelto en miel, me dijo algo que odié por cierto. Tú no estás peleando por amor.
Estás peleando por no ser el hombre al que le cambiaron el lugar sin avisarle. Le respondí que eso era simplista. Me contestó, ¿y mentira? Pinche Julia. No era mentira. Íñigo, mientras tanto, se fue apartando. Lo supe porque dejó de coincidir tanto con Adrián. Porque la fundación puso a otra persona en parte del proyecto. Porque un día me escribió. Sí, me escribió él, algo que releí muchas veces antes de responder. No te conozco lo suficiente para pedirte nada, pero sí quería decirte que me aparté. No por sacrificio noble. Porque nadie merece construir deseos sobre un hombre partido en dos. No le respondí enseguida. ¿Qué se contesta a eso? Al final puse, gracias, y lo siento, porque también era verdad. Él no había pedido entrar en nuestra tragedia, y aún así ya estaba manchado por ella. La familia Ferrer empeoró todo, como era de esperarse. La madre de Adrián me llamó un domingo a tomar café. Una frase que en su boca siempre significaba vamos a hablar de algo sin llamarlo por su nombre. Nos sentamos en su jardín ridículamente perfecto mientras me servía té de jazmín en tazas tan delgadas que daban miedo. Tú sabes cuánto te aprecio, León, dijo. Ya iba yo queriendo aventarme a la fuente. Eso siempre precede algo horrible, señora Elena. Sonrió apenas. Solo pienso que a veces los vínculos tempranos no siempre corresponden a la versión final de quienes nos volvemos. Qué elegancia para decir tal vez ya estorbas. La miré por encima de la taza. Y yo pienso que hay madres que usan la palabra biología para no decir ambición. Su sonrisa se borró. No te estoy atacando. No hace falta. Ya bastante atacada vengo. Me fui sin acabar el té. Esa noche Adrián llegó a casa oliendo a tormenta. Sabía que su madre me había buscado. ¿Qué te dijo? Preguntó apenas cerró la puerta. Que los vínculos tempranos no siempre son definitivos. Adrián cerró los ojos. Lo siento. Yo lo miré largamente. Ya estoy cansado de tus lo siento cuando el resto del mundo se siente con derecho de hablar sobre mi lugar en tu vida como si yo fuera una nota al pie. Eso derivó en la peor discusión que tuvimos. No por gritos, por claridad. Yo le pregunté si, en un mundo donde no existiera nuestra marca, él escogería igual. Adrián no me contestó. No podía, porque ambos sabíamos la respuesta. Y ahí comprendí por fin la frase que me perseguiría años. Seguir unido no significa seguir elegido. La separación empezó esa misma semana. No total, aún no. Pero ya dormíamos en cuartos distintos. Ya no me tocaba por costumbre. Ya no me decía mi omega ni en broma. Como si incluso esa frase se hubiera vuelto una falta de respeto dentro del caos. Un viernes, mientras yo repasaba costuras en el taller del teatro, recibí una llamada de Adrián. Su voz salió rara, rota de una forma contenida. Lo internaron, dijo. No necesité preguntar quién. Íñigo había sufrido una reacción esental severa durante una revisión de archivos contaminados por químicos viejos en una bodega clausurada. Al parecer un neutralizador industrial mal etiquetado se mezcló con un regulador hormonal que él usaba ocasionalmente y le desató una crisis. Me quedé en silencio al teléfono. No sé por qué te estoy llamando a ti, murmuró Adrián, voz cansada. Yo sí sabía. Porque incluso en ese enredo brutal, yo seguía siendo la persona a la que llamaba cuando el miedo le doblaba la voz. Y eso, honestamente, hizo todo más triste. Porque todavía no aprendiste a vivir sin usarme como casa aunque ya no puedas quedarte, le dije. Silencio. Luego. Sí. Qué respuesta tan perfecta para destruirme. Esa noche fui al hospital. No a verlo a él, a cerrar una etapa dentro de mí. Íñigo dormía. Pálido. Lleno de cables. Adrián estaba sentado afuera, con la espalda contra la pared y la cara de quien había pasado demasiadas horas, siendo más instinto que persona. Me senté a su lado. No hablamos casi nada. Al rato él dijo, no sé cómo pasar de ser el hombre que te marcó, al hombre que te pierde viendo esto. Yo me quedé mirando las luces del pasillo. Pues no pases. Solo acepta que ya estás ahí. Eso fue lo último verdaderamente íntimo entre nosotros. Curiosamente, no un beso, no una reconciliación. La aceptación compartida de que ya habíamos llegado al borde. Y ninguno iba a poder fingir regreso. Parte 5. Romper el vínculo. La gente romantiza demasiado los vínculos. Deberían verlos romperse. No en novela, en clínica. Con papeles, con sentimientos, monitores, compresas y una terapeuta diciéndote que describas en voz alta tus últimos 3 recuerdos seguros para que el sistema no entre en shock cuando empiecen a disolver la resonancia. Romper un vínculo alfa-omega no es como quitarte un anillo.
Es más parecido a desconectar un órgano que había aprendido a latir con otro ritmo cerca. Adrián y yo tuvimos que firmar 5 formularios distintos: evaluación psiquiátrica, valoración hormonal, aviso legal, renuncia a reclamaciones posteriores, consentimiento informado de ruptura voluntaria. Voluntaria. ¿Qué palabra más cabrona para describir algo que ninguno quería y ambos necesitaban? Mi madre me acompañó. Luz, la hermana de Adrián, la única Ferrer que no olía a cálculo, estuvo conmigo también. Adrián llegó solo. Eso me dio una tristeza inmensa. No porque quisiera que llevara porra, porque entendí que ya estaba empezando a pagar solo el costo de haberse partido en 2. Nos metieron en cuartos separados primero. A mí me pusieron una bata color crema, una vía en el brazo y un monitor pequeño. La doctora explicó todo con la neutralidad de quien sabe que las palabras son inútiles frente a cierta clase de dolor. El vínculo no se borra, dijo. Se apaga la resonancia activa. La memoria queda. Eso se me hizo casi poético de lo cruel. Cuando por fin nos llevaron a la sala principal, Adrián ya estaba ahí, sentado callado, más pálido que yo. Nos dejaron hablar 5 minutos antes del procedimiento. 5. Qué forma tan ridícula de medir el final de 7 años. Yo me senté frente a él. Nos miramos mucho rato sin tocar nada. Luego Adrián dijo la frase que supongo llevaba semanas tragándose. Perdóname por dejarte quedarte tanto tiempo en algo que ya te estaba rompiendo. Y ahí fue donde entendí que, al menos, una cosa sí iba a recuperarme de esta historia. La claridad final. No redime, pero ayuda a no llevarse dudas podridas a la tumba. Perdóname tú por creer que aguantar más me hacía más leal, respondí. Se le humedecieron los ojos. Tú nunca fuiste el problema. Lo sé. Silencio. Luego saqué del bolsillo de la bata una cosa mínima. El anillo de acero cepillado que me había regalado el 3er año. No como compromiso oficial ni nada así. Solo porque en una feria del barrio dije que me gustaban las cosas bonitas que parecían herramientas. Lo puse en su palma. No quiero quedarme con esto por costumbre, le dije. Adrián cerró la mano despacio. Yo sí me voy a quedar con algo tuyo. ¿Qué cosa? Me sostuvo la mirada, cansado, sincero, destruido. La forma en que me enseñaste que el cuidado no sirve si no da aire. Eso fue, ya no había más que decir. El procedimiento duró 40 minutos. Yo recuerdo fragmentos. El inicio del zumbido bajo en la máquina, el frío del regulador entrando por la vía, la doctora pidiéndome que respirara, la sensación de que algo se tensaba desde el cuello hasta el pecho como un hilo húmedo siendo arrancado muy despacio. No grité. Adrián sí. Solo una vez. Mi nombre. Eso sí lo escuché entero. Después vino el vacío. No dramático, no espectacular. Vacío. Como cuando apagas una máquina que llevaba demasiado tiempo vibrando en el fondo, y de pronto, el silencio te parece sospechoso. Los días siguientes fueron horribles. Sudor frío, insomnio, el cuello ardiendo donde antes estaba la marca activa, la costumbre de girar la cabeza esperando sentirlo y no encontrar nada. Pero también, debajo de todo eso, había una verdad nueva, pequeñita, casi vergonzosa por lo mucho que me alivió. Ya no tenía que preguntarme cada mañana si seguía haciendo su omega mientras otra parte de él miraba en otra dirección. El vínculo muerto duele, el vínculo vivo en desigualdad humilla. Y yo ya había tenido suficiente de esa segunda forma. No vi a Adrián 6 meses. No quise. No pude. Supe por Luz que seguía en terapia, que había pedido traslado, que veía poco a la familia, que Íñigo también estaba en la suya, intentando no construir una historia nueva encima de escombros sin limpiar. Agradecí ese dato más de lo que me gustó admitir, porque una parte de mi orgullo todavía quería que, al menos, les costara. Bruno apareció justo cuando yo había dejado de creer que una calma distinta pudiera llegarme al cuerpo. No entró como milagro. Entró como gente normal. Con alfileres en la boca, una libreta llena de anotaciones de vestuario, una chamarra horrible de mezclilla lavada 30 veces y la costumbre de servirme café antes de preguntarme si quería. Lo conocí en el taller municipal donde me mandaron a dar una asesoría sobre telas antiguas para una producción de época. Él era el vestuarista externo. Veta, bastante insoportable para doblar mangas, sorprendentemente tierno con los aprendices y cero impresionable frente a mi mal humor. La primera conversación que tuvimos fue una pelea sobre almidón. La segunda, sobre cierres ocultos. La tercera ya fue más peligrosa porque me hizo reír. Bruno no olía a destino, olía a taller, a té negro, a madera seca, a ropa recién planchada. Nada en él activaba la nostalgia del vínculo. Y por eso mismo me dio tanta paz.
No vine a contar un cuento donde el nuevo amor borra al anterior porque eso sería una grosería contra la vida real. Bruno no me curó. Me acompañó mientras aprendía a no tocarme la cicatriz del cuello cada vez que me sentía solo. Me aguantó días de humor podrido. Me llevó sopa cuando el cuerpo todavía se me descompensaba por la ruptura. Nunca una sola vez hizo la pregunta imbécil de «¿Ya superaste lo de Adrián?». En vez de eso decía cosas como «¿Hoy te sirve compañía o te estorbo? ¿Quieres hablar o nomás cenar? ¿Te traigo música o silencio?». Parece poco. No lo es. Cuando vienes de una historia donde la mitad del daño ocurrió porque nadie nombró a tiempo lo que estaba pasando, encontrarte a alguien que pregunta en lugar de asumir te parece casi obsceno de tan reparador. Tardé mucho en besarlo. No por desinterés. Por respeto. A mí mismo, a él, a lo que se estaba formando sin necesidad de arrancarle un título antes de tiempo. La primera vez que dormí con Bruno no pensé en Adrián. Eso fue lo que me hizo llorar después, a solas, en el baño. No porque ya no me importara el pasado. Porque, por primera vez, mi cuerpo había encontrado descanso sin compararlo con ninguna otra historia. Y eso, honestamente, se sintió como recuperar una habitación dentro de mí que creí perdida. Parte 6. Cuando dejó de ser mi marca y empezó a ser mi cicatriz. Volví a ver a Adrián casi 2 años después de la ruptura del vínculo. Fue en la reapertura del Calderón. Sí, el mismo teatro donde nos conocimos entre humo. La ciudad invirtió dinero, prensa y un discurso repugnante sobre renacimiento cultural. Yo estaba ahí porque dirigí buena parte de la restauración textil del archivo escénico. Bruno también, porque diseñó el vestuario de la obra inaugural. Íñigo estaba entre los invitados oficiales, ahora sí ya abiertamente pareja de Adrián. No pegados, no exhibiéndose, solo juntos de esa forma serena que tienen las relaciones que decidieron construirse con trabajo de verdad y no con puro instinto. Lo vi antes de que me viera. Adrián estaba un poco más canoso en las sienes. Íñigo seguía teniendo esa elegancia tranquila. Y lo primero que sentí fue algo que me habría parecido imposible años atrás. Nada de rabia, ni alivio teatral, ni esa punzada asquerosa de compararme. Solo una claridad blanda, casi adulta. Como mirar una cicatriz vieja que ya no duele al roce, pero todavía puedes localizar en el mapa del cuerpo. Bruno se acercó por detrás con 2 copas de vino. ¿Quieres irnos por la salida lateral o estás bien?, preguntó muy bajito. Eso me lo acabó de amarrar al alma. No el gesto protector, la pregunta. Siempre la pregunta. Estoy bien, le respondí, y por fin era verdad. Adrián me vio entonces. No caminó hacia mí de inmediato. No por cobardía. Creo que por respeto. Esperó. Yo asentí apenas. Se acercó. Nos saludamos como adultos que ya sobrevivieron a su propia catástrofe. «Te ves bien», dijo. «Tú también». Miró a Bruno. Yo miré a Íñigo. Todos olíamos a pasado resuelto y presente suficientemente digno como para no volverlo competencia. «Qué raro estar aquí», murmuró Adrián. Me reí un poco. A mí me rescataste entre humo. Era obvio que íbamos a terminar reencontrándonos en una inauguración pretenciosa. Eso le arrancó una sonrisa verdadera. La primera que le veía sin dolor pegado en las esquinas. Sigue siendo insoportable. Y tú sigues llegando tarde a todo. Íñigo me saludó con honestidad. Bruno también a ambos. No hubo tensión dramática. Solo esa fragilidad rarísima de las personas que podrían haberse arruinado para siempre, milagrosamente, decidieron no hacerlo. En un momento, Adrián miró mi cuello, donde una vez estuvo su marca. Ya no quedaba calor, solo una sombra casi invisible en cierta luz. «Te quedó muy bien la cicatriz», dijo. No sé si otra persona habría entendido el peso de esa frase. Yo sí, porque una marca habla de posesión, promesa, biología. Una cicatriz habla de lo que sobreviviste. Le sostuve la mirada. Me costó bastante. Lo sé. Por fin. Ahí estuvo el verdadero final. No en el hospital, no en los papeles, no cuando me enteré que ya estaba con Íñigo. Ahí, en poder verlo, oírlo, recordar lo que fuimos, y no sentir que mi vida se iba con él al dar media vuelta. La función empezó. Las luces bajaron, el telón subió. La música inundó el Calderón. A media obra, Bruno buscó mi mano en la oscuridad. La entrelacé con la suya. No por miedo, por gusto. Y entonces entendí una cosa que ojalá alguien me hubiera dicho antes de que pasara años confundiendo aguante con amor. Que te hayan marcado no significa que debas quedarte donde ya no te eligen igual.
Que sigas unido no significa que esa sea tu casa. Y que el cuerpo sepa reconocer a alguien primero no vuelve más sagrada una historia si la dignidad ya no cabe dentro. Adrián fue amor, muy real, muy grande, muy nuestro. También fue la lección más cara de mi vida. Me enseñó que los instintos pueden señalar un camino y aún así dejar cadáveres y nadie se hace responsable de lo que hace con ellos. Me enseñó que amar a alguien no sirve de mucho si no tienes el valor de hablar antes de quebrarlo. Y me enseñó, con toda la brutalidad del mundo, que un omega puede tardarse demasiado en irse solo porque el cuerpo todavía reconoce el lugar donde una vez fue feliz. Pero Bruno me enseñó algo más difícil y más hermoso. Que la paz no necesita parecer destino, que el cuidado sin drama también puede partirte de lo bien que te hace y que a veces la mejor historia de amor de tu vida no empieza cuando alguien te marca. Empieza cuando, después de haber sobrevivido a una marca rota, alguien te mira completo y aún así te pregunta con ternura, ¿quieres que me quede? Y tú, por fin sin miedo a deberle permanencia a nadie, puedes responder con la verdad limpia. Sí, pero porque ahora yo también te estoy escogiendo. Así que no. Esta no es la historia del alfa que terminó con otro omega. Es la historia del omega que se quedó unido demasiado tiempo, hasta que aprendió que el amor sin elección mutua no es destino. Es costumbre herida. Y una costumbre herida, por más que arda, no merece quedarse viviendo en tu cuello como si todavía tuviera derecho a llamarse hogar.